Gracias, hermano Abel. Gracias, hermano, por ese hermoso canto. Bueno es Dios, qué bueno es Dios, amén. Podemos decir todos aquí, bueno es Dios. A ver, dígalo. No lo escuché, dígalo. Bueno es Dios. Gracias, hermanos de la orquesta también. Qué bendición. No sé a usted, pero desde las 10 de la mañana que empezamos la escuela dominical familiar, todo se me ha ido así bien rápido, pero la hora pasa, ya son casi las 12 de mediodía, y de repente estaba pensando, ¿y a qué horas voy a predicar? Algunos, no sé, los veo con ánimo porque pues se ha pasado y queremos más y todo. Otros como que se vinieron sin desayunar y quieren irse a comer. Bueno, vamos a ver qué tanto duramos en este mensaje. Estuvo muy lleno y todavía faltó. Todavía faltó en el programa y dos cosas. Y entonces tuvimos que recortarlo porque el tiempo ya no nos da. Entonces, pero ha estado extraordinario todo este verano. Yo creo que vamos a tener un maravilloso tiempo. No se lo pierda. Yo estoy asombrado, contento, anonadado de ver cómo podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y qué bendición estar aquí esta mañana. Bueno, abra su Biblia, 2 de Timoteo. Si me pueden acomodar mejor, no sé qué pasó con el micrófono, pero 2 de Timoteo 1:7, un versículo que cuando yo era muchacho, hace muchos años, 15 años de edad, yo aprendí este versículo de memoria. Luego se me olvidó y lo volví a aprender. Luego se me olvidó y lo volví a aprender y otra vez lo vuelvo a aprender. Todos de pie para leer la palabra de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos juntos repitamos el versículo. Dice, porque no nos ha dado Dios sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, gracias. Es una bendición estar aquí esta mañana. Hemos sido en verdad tan bendecidos. Pero Señor, una vez más quisiéramos que tu bendición pueda prolongarse y alargarse para terminar este servicio con la predicación de tu palabra, pero en la tarde también. Y dejamos todo en tus manos, nuestras vidas, nuestros corazones. Háblanos, Señor, enséñanos y recuérdanos algunas cosas que son convenientes para nosotros. Nos ponemos en tus manos. El tiempo ha avanzado. Por favor, ayúdanos a aprovechar cada minuto, cada segundo, Señor, del tiempo para la predicación de tu palabra esta mañana. Gracias por todo. Dejamos todo en tus manos en Cristo. Oramos. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos. Gracias. Gracias. Qué bendición. El tema que quiero compartirles en esta mañana lo he titulado Enfrentando los desafíos. Y para enfrentar los desafíos, queridos hermanos, nuestro gran Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor y nos ha dado espíritu de dominio propio. Por eso el apóstol Pablo le seguía escribiendo en el versículo número 8 después del 7, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio, no te avergüences. Dar testimonio es todo un desafío en la vida cristiana. La vida cristiana está llena de desafíos. En sí, vivir la vida cristiana es un desafío en una época, en una generación maligna y perversa, donde la gente a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Vivir la vida cristiana es todo un desafío. Mantenerse fieles al Señor es un desafío. Mantenernos en la fidelidad en nuestro matrimonio es un desafío.
Criar hijos en disciplina y amonestación del Señor es un desafío. Dar testimonio cristiano en la escuela es un desafío, muchachos. Dar un testimonio cristiano en la universidad, decir yo soy cristiano, yo no puedo participar de esas cosas porque soy cristiano, es todo un desafío. Dar testimonio cristiano en el trabajo es un desafío, hermanos. ¿Verdad? Decirle a los que nos invitan a convivir y a conbeber, decir yo ya no participo de esas cosas. Yo antes lo hice, pero ahora como cristiano no participo de esas cosas porque soy cristiano. Vivir y dar testimonio en el trabajo es un desafío. Para ser firmes por Cristo en esta generación maligna y perversa es un desafío. Pelear la buena batalla de la fe, como dice la palabra de Dios, es un desafío. Ser un ganador de almas en estos tiempos en el mundo cristiano es un desafío. A muchos les da vergüenza hablarle a la gente de Cristo, pero es un desafío que podemos tener, y Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tú eres tan tímido que no le hablas a alguien de Cristo, Dios te da poder para hacerlo. Vivir cada día para la honra y la gloria de Dios es un desafío. Seguir a Jesús en el camino es un desafío. La vida está llena de desafíos. La pregunta en esta mañana, ¿cómo voy a enfrentar esos desafíos? ¿Cómo enfrento los desafíos de mi vida? Cada uno de ustedes tiene un desafío. Cada uno de ustedes personalmente, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, con tus vecinos. En donde quiera que tú te encuentres, tú tienes un desafío. El enemigo te está desafiando. ¿Cómo vas a responder a ese desafío? Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? En los tiempos de Noé enfrentó un tremendo desafío. Él vivió en una generación donde los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. El mundo se había corrompido, la gente se había pervertido, la gente se había apartado de Dios, la gente había abandonado a Dios, y ahora ellos vivían una vida de maldad, de corrupción y de perversidad, de violencia. Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Parece como que es muy parecido a estos tiempos también. Pero Noé vivió en esa generación todo un desafío, y Dios mandó construir un arca, lo cual también era un tremendo desafío. Y le predicaba al pueblo y le decía, estoy haciendo esta arca porque un día Dios va a hacer llover del cielo, va a venir la lluvia, se van a abrir las cataratas de los cielos, va a llover y va a haber un diluvio y se va a negar todo. Pero tenemos el arca que estoy haciendo para que todo aquel que quiera venir al arca se pueda salvar. Y por supuesto que lo juzgaban loco. Por supuesto que lo juzgaban zafado ya, porque pues no llovía. Las condiciones climatológicas antes del diluvio eran diferentes a las que pasaron después del diluvio. La Biblia enseña que en aquel entonces, antes del diluvio, no llovía, sino que las plantas, los árboles, la naturaleza se regaba por una especie de vapor o neblina que aparecía y que se levantaba. Y entonces así es la manera como se regaban las plantas en aquella dispensación o aquella época, vamos a decirlo así. Así se regaban las plantas. Todo cambió cuando vino el diluvio. Todo cambió, todo se transformó después del diluvio. Entonces cuando Noé decía que iba a llover, decía, ese está loco, ese es un ignorante, ese no fue a la escuela. Y los profesores de la universidad, todos juzgaban, los expertos, los científicos, todos juzgaban, hombre, lo que él está diciendo nunca va a poder ser posible, porque las condiciones físicas, biológicas, climatológicas de la tierra no son así, no son. Pero Noé tuvo todo un desafío y él siguió construyendo el arca hasta que la terminó. Dios le dijo que escogiera para perpetuar las especies de los animales, que una pareja de cada especie, ¿verdad? Y la metiera, la
introduciera al arca para que se salvaran, y así Dios acomodó y vinieron los animales de una manera maravillosa, y los que no vinieron, Noé y sus hijos fueron y los trajeron y los metieron al arca, y así. Y lo interesante es que una vez que estaban ya todos los animales, nadie del pueblo, nadie de los pueblos vino al arca para ser salvo, porque para ellos el que lloviera era algo loco. Entonces, simple y sencillamente, Noé se metió con su familia, todos los animales adentro, y dice la Biblia, y Jehová cerró la puerta. Y de repente empezó a nublarse. Y de repente los vientos fríos y los vientos calientes empezaron a producir rayos y centellas y truenos, y el firmamento se estremecía, como se estremece aquí cuando pasa eso. Tronidos y rayos y centellas, y toda la gente, ¿qué está pasando? Vamos a preguntarle a los maestros de la universidad, ¿qué está pasando? No, pues no sabemos, tenemos que hacer una investigación a fondo, como las autoridades de México siempre andan investigando, ¿verdad? Y nunca descubren nada. Pero bueno, ellos dicen que investigan. Así ellos, vamos a investigar, pero el problema es que ya no nomás eran truenos y rayos y centellas y relámpagos, ahora empezó a caer el agua y empezó a llover. ¿Y qué es esto? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es? Parece agua, agua. Y se acordaron del loco, se acordaron del ignorante que les había dicho, que les había predicado, se acordaron. Y el agua empezó a caer y a caer y a caer. Y ustedes vieron cómo que el agua en estas escenas que hemos visto allá de Texas, cómo subió 3, 4, 5, 6. Algunos dicen que 8 metros, 9 metros. Bueno, yo no sé en qué punto, pero imagínense ustedes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más alto que allí, pues eso ya es un mar prácticamente. Y el agua empezó a subir y empezó a subir. Y ¿qué nos dicen los maestros de la universidad? ¿Qué nos dicen los físicos? ¿Qué nos dicen los geólogos? ¿Qué nos dicen los biólogos? ¿Qué nos dicen todos los expertos? ¿Qué nos dicen? Pues no dicen nada, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué está sucediendo. Y la gente decía, el loco, el fanático, el ignorante nos había dicho que iba a llover, ya está pasando, ya está lloviendo. Y el agua empezó a subir y a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y se subieron al techo de su casa, y luego se subieron al monte más alto que podían, y se acordaron del arca, fueron al arca, y posiblemente muchos clamaban cuando fueron al arca y dijeron, ábrenos Noé, ahora sí creemos. Pero era demasiado tarde, la puerta estaba cerrada, Jehová había cerrado la puerta, y el mundo antiguo pereció en agua, dice la palabra de Dios, por su incredulidad. Y solamente 8 se salvaron, y todos los animales. Fue todo un desafío para Noé. Así se vivían los desafíos. Abraham vivió su desafío cuando fue llamado. En el libro de Génesis capítulo número 12 versículo 1 al 3 nos dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo número 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias. Este es el llamado de Dios a Abraham: deja todo lo que tengas. Ahora, no era fácil para Abraham, hermano. Tenía 75 años de edad. Uno a los 50 y anda buscando pistas donde aterrizar, ¿verdad, Tommy? El hermano José Luis tiene 40 y dice, no, pastor, usted se va a jubilar, yo me jubilo con usted. Le dije, no, hermano, a ti te faltan mínimo 20 más que trabajar duro y fuerte. Pero Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Empezar una nueva vida, empezar una nueva etapa en la vida, no, para muchos es una locura, pero era su desafío. Dios le llamó, Dios le dijo, deja todo, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, yo te voy a llevar a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice lo que hizo Abraham. Dice, versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová, ¿qué cosa? Le dijo. Todo un desafío, empezar una nueva vida,
en un lugar desconocido. Él nunca había estado en Canaán, él nunca había vivido, no conocía a la gente, no conocía las prácticas, no conocía las costumbres, no conocía los hábitos de aquella gente, no conocía nada, pero ahí va a empezar una nueva etapa. Tomó a su esposa, tomó a Lot su sobrino, tomó los siervos que había tenido en casa, ¿verdad? Y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán para ir a una tierra que nunca había pisado su pie. ¿Alguien me está escuchando? Posiblemente había oído, porque esa parte de Palestina se conoce como la media luna. Y se conoce como la media luna porque normalmente es una tierra que, aparte de toda esa parte del desierto, es desierto, esa parte de oriente es desierto, desértica. En esa parte de la media luna es precisamente un poco fértil. Hay pino, hay vegetación, hay montañas, hay pinos, hay bosques, etcétera, etcétera. A diferencia del pleno desierto de los árabes, de los persas, de los asirios, ciudades, muchas de ellas en plenos desiertos. Y si no hubiera sido por el río Éufrates, pues entonces no hubiera ni siquiera ni pueblos ni ciudades como Babilonia, entre otras ciudades. Ahora, Abraham toma el reto, toma el desafío. No le dice no a Dios, dice: Señor, aquí estoy. Y luego la Biblia lo pone en el libro de Hebreos capítulo 11 como un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Aquí estoy, tú me llamas, yo te obedezco. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cuántos dicen amén? A los 75 años, a empezar una nueva etapa en su vida, y todavía vivió posiblemente más de 50 años después de ahí, toda una vida, más de 50 años todavía Abraham vivió allí en la tierra de Canaán, donde finalmente Dios lo llamó a su presencia. Entonces vemos aquí a Abraham, ¿verdad? Enfrentó el desafío con fe, creyéndole a Dios, porque Dios no le dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. José, ¿cómo enfrentó su desafío? Que hizo producir la tierra y producir tantos alimentos para que el mundo conocido de entonces no pereciera de hambre. Recordemos, a José era todo un desafío. Cuando él descifra los sueños del faraón y le dice: vendrán 7 años de abundancia, vendrán 7 años de escasez, las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas verdes frondosas llenas de fruto, las espigas secas, marchitas del sol, del sol. Son 7 años. Dice José al faraón: yo te aconsejo que busques un hombre, que lo pongas para que haga algo, para que haga producir la tierra esos 7 años en abundancia y almacene para los otros 7 años donde no va a haber nada. Busca un hombre, le dice. Entonces Faraón fue con sus consejeros y buscaron allí, dijeron: pues mira, esta persona, este muchacho, era un muchacho 30 años de edad, 30, nos está diciendo: busquemos a alguien. ¿A quién ponemos? ¿Te avientas tú? No, yo no. ¿Te avientas tú? No, yo tampoco. ¿Te avientas tú? No. Y el faraón: usted es faraón, usted es el faraón. No, pues es que yo no sé ni por dónde entrarle a esto. Entonces Faraón dijo: oye, pues el que nos está diciendo y recomendando lo que va a suceder, lo que va a pasar, pues qué hombre mejor que él. Y fueron con José y le dijeron: tú serás ese hombre. De aquí en adelante tú gobernarás a mi pueblo. Yo lo único que seré más grande de ti será en el trono, y permaneceré como el rey de Egipto, pero después de ti tú eres el gobernante. Por ti se hará o no se hará lo que se tenga que hacer en todo mi país, en toda mi nación. Así de que adelante. ¿Le entras, José? Le entro. Y esto es un desafío. Y así miramos cómo la familia de José se salvó de perecer de hambre. Así miramos cómo el mundo entero conocido se salvó de perecer de hambre. Porque como José había revelado los sueños, así fue. Los 7 años de abundancia, la cual almacenó tanto alimento, pudo almacenar los 7 años de escasez. No había nada, no había comida, no había lluvia. La tierra no producía nada, pero había suficiente alimento en Egipto, por un hombre que aceptó su desafío.
Un hombre que aceptó su desafío. José, confiando en Dios. La palabra de Dios nos dice siempre, en todos los momentos duros y difíciles y buenos que José estuvo en Egipto, había una declaración que sobresale: mas Jehová estaba con José. Aún estando en la cárcel, ¿verdad? Mas Jehová estaba con José. Donde quiera que él estaba, él contaba con la presencia de Dios en su vida. Qué maravilloso. Entonces, cuando Dios te da a ti, como le dio a José, no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, tú puedes enfrentar cualquier desafío que venga a tu vida. No importa qué es lo que venga. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cualquier desafío que venga, tú puedes enfrentarlo, tú puedes confrontarlo y puedes vencer sobre cualquier desafío. Puedes sobrepasar cualquier desafío que venga a tu vida. Que ponga el diablo, que ponga el enemigo, que ponga el mundo, cualquier desafío puede ser vencido. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Moisés, quien liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios batalló un poquito con Moisés al principio, pero finalmente aceptó para ir a Egipto y regresar a la tierra de la cual él había huido, donde él había nacido y había crecido en el mismo palacio de Faraón. Se presume el hecho de que Moisés pudo haber llegado a ser hasta un sustituto del Faraón. Había otro que merecía el lugar, pero Moisés estaba allí en segundo término. Por cualquier cosa que le pasara al heredero, Moisés podía tomar el trono. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que él despreció las riquezas de los egipcios, porque tenía por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Qué interesante. Y Moisés finalmente, después de que huye de Egipto, ¿verdad? Y todos sabemos la historia, va al desierto 40 años y ahora Dios lo llama y le dice: regresa a Egipto. Es todo un desafío. Regresar a aquel lugar donde me están persiguiendo. Regresar a aquel lugar donde tuve que huir porque le quité la vida a un enemigo. Regresar a aquel lugar donde está mi pueblo en esclavitud. Señor, ni siquiera sé hablar, soy tartamudo. Entonces, ¿quién es el que da el hablar? ¿Quién es el que hace hablar? ¿Quién es el que le da toda la habilidad a los hombres? No soy yo, le dice Dios. Y Moisés como que quería un poco como zafarse de ese reto, de ese desafío, pero finalmente entiende: bueno, Señor, adelante. ¿Cómo voy, Señor? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues con esa vara ve. No tienes más, con esa vara. Y ahí va Moisés. Y mira lo que Dios hizo. Mira cómo Dios obró, mira cómo Dios trabajó. Allá va Moisés a enfrentarse al mismo Faraón, cara a cara, frente a frente. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo, dice Jehová, para que le ofrezcan sacrificios. Por supuesto, eran esclavos y Faraón no tan fácilmente quiso dejarlos ir. Pero Dios es más grande. Y hubo una guerra de deidades, una guerra de todos los dioses de Egipto contra el único y verdadero Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y todas las deidades de Egipto no la hicieron, porque no son dioses, solamente hay un Dios todopoderoso. Pero Dios le dejó saber con todas las plagas y los juicios y las plagas, las 10 plagas, los 10 juicios que vinieron sobre Egipto. Dios le dejó saber al faraón y a todos los egipcios que solamente hay un Dios todopoderoso. Al final de cuentas, el faraón, los hombres de faraón le dicen: ¿qué más quieres? Ya Egipto está devastada. ¿Qué más quieres? Deja ir esa gente ya, suéltalos. Y mandaron llamar a Moisés. Le dijo: ya, váyanse, agarren lo que tengan que agarrar. Y esa misma día, esa misma tarde, despojaron a todo Egipto y se fueron llenos y en abundancia, ¿verdad? Y salieron con el gran poder de Dios. Los egipcios creían que podían después recuperarlos y traerlos cuando pensaron: ¿qué hemos hecho? ¿Y ahora quién va a trabajar? ¿Quién va a labrar la tierra? ¿Quién va a producir los alimentos? Los esclavos ya no están. Y los egipcios han dicho: nosotros no sabemos trabajar. Y así, de esa manera,
se fueron persiguiéndolos hasta el Mar Rojo. Y dijeron, ya los tenemos. Están, ¿cómo se dice? Atrapados. Y ándale. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué tienes en la mano? Toca con tu mano el mar. Y que se abre el mar. Y que se abre el mar. Se abre tan ancho con dos paredes. Tú imaginas, ahí se miraban los peces, los tiburones, los pulpos. Y el pueblo de Israel pasando en seco a cruzar el mar. Los egipcios que dijeron, nosotros también podemos. Pero cuando Israel cruzó completamente, entonces Dios mandó a Moisés que se cerrara, que tocara el agua y se cerrara las aguas. Y se cerraron las aguas. Y así pereció el ejército más poderoso del entonces mundo conocido. Porque contra Dios nadie puede. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así de que Moisés ahí va con esa gente. Se habla de 2 millones de personas, el doble de la ciudad de Mexicali. ¿Tú te imaginas? Para alimentarlos, para sustentarlos, para darles agua. Y en el desierto había tiempos que no había agua, había tiempos que no había comida, pero Dios estaba listo para proveer. ¿Sabes de dónde sacó agua Dios? De la peña, de una roca. Todos bebieron del agua de la roca. Y luego dice en el Nuevo Testamento, y en la roca que lo seguía era Cristo. Qué hermoso, qué hermosa ejemplo e ilustración. Y luego Dios les hizo caer el maná del cielo. Todos los días iban y lo recogían nomás. Lo recogían. Era una especie de cornflakes, así como nosotros los tenemos ahora que vamos y lo compramos, ¿verdad? Cornflakes. Cereal, pero no cereal terrenal, un cereal celestial. Y Dios proveía el alimento para el pueblo. Moisés, enfrentando sus desafíos, y el pueblo quedó libre por el poder de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Cómo lo enfrentó Josué y Caleb? Cuando fueron enviados por Moisés, él y los otros 12 espías para reconocer la tierra. Todo un desafío. Trajeron las noticias. En verdad, la tierra donde estuvimos y donde pisaron tus pies es tierra en verdad fértil. Es una tierra que produce. Aquí está el fruto. En verdad, es una tierra que produce leche y miel. Pero 10 de esos dijeron, no podemos llegar allá. Porque hay ciudades amuralladas. Hay pantanos que traigan sus moradores. Y hay gigantes. Nosotros, comparados con los gigantes, éramos como langostas. No podemos. Y cuando dieron las noticias, el pueblo lloró. Y el pueblo lamentó. Y el pueblo se quejó contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Y el pueblo estaba allí diciendo, vamos a perecer, vamos a morir, nuestros hijos van a morir, nuestros hijos van a perecer. Hagámonos un capitán y regresémonos a Egipto. Y ya estaban listos para, imagínate de donde habían salido de la esclavitud, ahora regresar a Egipto. Qué feo es no creerle a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Viendo mis señales y prodigios que he hecho en medio de ellos y no me creen. Pero gloria a Dios, ahí estaban 2 muchachos, Josué y Caleb, los cuales se levantaron en medio de la congregación y le dijeron, hey, escuchen, hagan un alto, no cometan locuras. Hey, nuestro Dios, en el cual nos ha sacado de Egipto, en el cual confiamos, si Dios se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra que fluye leche y miel. Nuestro Dios tiene poder, nuestro Dios sí puede. Ellos estaban listos para aceptar el desafío. Pero finalmente el otro pueblo, la mayoría del pueblo dijo no. Dijo no. Y ya sabemos, cuando alguien tiene algo por hacer y simplemente dice no, no se puede, ¿sabes qué sucede? Cuando alguien dice no, no se puede, ¿qué pasa, Omar, cuando le dice no se puede? Pues no se puede. Pero alguien, aunque no pueda, dice con la ayuda de Dios sí se puede. ¿Sabes qué va a pasar? Sí se puede. Porque es con la ayuda de Dios.
No somos nosotros, es con la ayuda de Dios, es con la fuerza de Dios, es con la sabiduría de Dios, es con la inteligencia de Dios, es con la dependencia de Dios. Sí se puede. Y así era Josué y Caleb enfrentando el desafío. Más de 30 reyes, más de 30 naciones conquistadas por Josué y Caleb. Y todavía cuando llegaron, Caleb, de 80 años de edad, 80 y tantos años de edad, le dice a José: Josué, dame ese monte. Pues ahí está, tómalo. Confiando en Dios, dependiendo de Dios, hasta tuvo su propio monte, Caleb. Josué y Caleb conquistando la tierra prometida, su desafío. Yo no sé cuál desafío tú tengas, pero yo puedo ver aquí gente que tuvo un desafío en su vida, y que igual como Dios dice en el Nuevo Testamento, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así, igual para ti, no importa cuál sea tu desafío, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes, con la ayuda de Dios. Nos dice el libro de Primero de Samuel, con David, como me gusta esta historia, y el gigante Goliat, ¿verdad? David cuidaba las ovejas de su padre. Sus hermanos habían ido a la guerra contra los filisteos en el ejército de Saúl, el rey. Entonces su padre le dice: mira, deja las ovejas y aquí agarra estos quesos, estos panes, estas bebidas, agarra todo esto y llévalos a tus hermanos y a quien los puedas compartir. Allá están en la guerra. Y dice: sí, ¿cómo no, papá? Claro que sí, sí voy, vamos. Y ahí viene David cargado con aquel alimento que su padre le proveyó para llevar a sus hermanos y para saber las noticias que había de sus hermanos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la guerra? ¿Van ganando? ¿Van perdiendo? ¿Qué está pasando? Y cuando llega David se da cuenta que está todo paralizado. El ejército de Israel está todo tembloroso, todo miedoso. Había un gigante de los filisteos que se levantaba cada mañana y cada tarde. Se levantaba y lo desafiaba y les decía: ya dejémonos de cuentos. Denme un hombre que pelee conmigo. Si él me gana, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo le gano, ustedes nos van a servir a nosotros. Y acabemos de una vez por todas por esto. Y así, cada mañana, ese gigante, ese paladín filisteo, se levantaba a desafiar a los escuadrones del ejército de Israel. Ya lo esperaban. Algunos estaban comiéndose el desayuno cuando empezaban a escuchar la voz atordecedora de ese gigante, una voz gruesa, fuerte, y empezar a hablar y a desafiar: ¡deben un hombre! ¡Uno que pelee conmigo! Y todos escondiéndose como gallinas. ¡No más uno! Llega David y ve ese cuadro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese que está hablando allí? Que está desafiando que un hombre, y no hay en todos ustedes, no hay. No, pues no. El rey ha dicho que el que vaya le va a dar a su hija como esposa. Pero todos pensaban: pues voy a ir para que me maten. ¿Quién se va a casar con la hija? Todos tenían miedo, todos tenían pavor. No solamente eso, el rey le va a dar muchos favores, y aparte de darle favores, de darle a la hija, va a quedar exenta a su familia de impuestos. Entonces David dijo: bueno, pues por una cosa, por otra, pues aquí no hay, puras gallinas nomás. Pues entonces, si es así, ¿verdad? Se armó de valor y, confiando en Dios, dijo: yo iré. Yo voy. De repente le llegó la noticia al rey: hay un muchacho acaba de llegar, que él dice, se enfrenta al gigante, que él dice: a ver, tráiganlo. Y cuando lo vio Saúl, dijo: y ya la hicimos.
más carne para los aves del cielo. Hijo, no, mi rey, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, y cuando estoy allá en el campo y viene un oso y me quiere robar una oveja, yo peleo con el oso y lo desgarro el oso. Viene un león, se lleva una de mis ovejas y voy y le quito mi oveja y descuartizo el león, sea oso, sea león, como quiera que sea. No lo hacen conmigo, porque mi Dios me ayuda, porque Jehová es la fortaleza de mi vida, porque confío en Él completamente. Y ese gigante que ha desafiado los escuadrones del ejército de Israel y que ha maldecido a nuestro Dios, ese gigante va a caer. Bueno, hijo, le dice, si tú dices, le prestó su armadura, y David pues no se podía mover por la armadura toda, ni se podía, quitó la armadura y dijo, no, yo no necesito eso, yo no necesito eso, yo necesito solamente la provisión de Dios. Agarró su honda, fue a buscar 5 piedras en el arroyo, y por si no la primera, la segunda o la cuarta, y luego finalmente dice, estoy listo, vámonos. Ahí está un muchacho, 17 años de edad, pero que confía en Jehová de los ejércitos. Cuando lo vio el gigante, lo menospreció. Vamos a ver esos versículos allá, por favor, en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 43. Vamos a ver si en el 43 nos dice allí algo. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y dice, y maldijo a David por sus dioses a la vista del filisteo, porque David no tenía dioses, tenía un Dios. Versículo 44 nos dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y ahí estaban frente a frente, cara a cara, soldado con soldado. El gigante, cuando que Saúl le había dicho, hijo, la verdad tú no vas a poder, ese hombre es soldado, es guerrero desde su juventud, y tú estás tierno, apenas estás formando como hombre, 17 años, estás jovencito, eres adolescente, ni siquiera mayor de edad eres. Pero no importa, mi rey, yo voy. Ahí estaba David, sin espada, sin lanza, sin jabalina, sin escudo, solamente su honda, sus piedras, y con Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 45. Vean allí, versículo 45 dice, entonces dijo David, ahora responde David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? No se deja intimidar, no tiene miedo, se para frente a frente con valor, confiando en el Señor, enfrentando su desafío. Y el versículo número 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza. Por seguro que el filisteo se enojó, se molestó y empezó a lanzarle la lanza, la jabalina. Y David moviéndose, librándose de las armas del enemigo, y finalmente lo ve grandote, imponente, impresionante. Pero así de grandote y de gigante, así vas a caer. Y pone la piedra en la honda y empieza a darle y a mover. Y dijo, ahí quédate, nomás quédate un segundito, no te me muevas, chiquito. Y lanza la piedra con la honda. Y va la piedra y pum, le pega en la frente. Y el gigante no sabía ni qué onda. Se queda tambaleando. Se queda que no sabe ni qué, pero algo le pasó. Le hundió la piedra en la frente. Y allí alteró todo el sistema nervioso del gigante. Y de repente, pum, cae. Cuán gigante y grande era, así cayó. ¿Tú te imaginas las soldados gallinas estaban? Yo no quiero ver. Yo sí quiero verlo más. Yo sí quiero ver cómo lo van a descuartizar a David. ¿Cómo lo van a hacer picadillo? Yo sí quiero ver. Y otros, no, la mayoría no, yo no quiero ver. Ay, cuéntame tú, ¿qué está pasando? Cuéntame tú.
¿verdad? Y entonces le dice, hey, David le dio en la frente. Sí, pero ¿cómo? Repetición. Pues no hay repetición. No hay repetición, yo lo vi. No quisiste ver, yo lo vi. Estabas allá como gallina, yo lo vi. Y va David corriendo, toma la misma espada del filisteo, porque no llevaba espada, y lo agarra y le corta la cabeza y levanta la cabeza. Entonces todo el ejército de Israel dijo, ah, caray, con Dios sí se puede. Y vinieron y vencieron y tuvieron una tremenda victoria, porque un muchacho estuvo dispuesto a enfrentar ese desafío. No importa cuál es el gigante que está viniendo a tu vida. ¿Cuál es el gigante que tienes hoy en día con el cual tienes que batallar, tienes que luchar? ¿Verdad? Que parece tan imponente, impresionante, que no puedes con él. Yo te quiero decir que con la ayuda de Dios sí puedes. Con la ayuda de Dios sí puedes, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tiempo se fue. Tengo muchas historias de hombres y de mujeres que enfrentaron desafíos en la Biblia y Dios les ayudó a todos. No es la excepción contigo. Por eso la Biblia te recuerda, no te he dado espíritu de ¿qué? Sino te he dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de... Pongan el versículo allí, 2 de Timoteo 1:7, porque la gente aquí no se lo sabe. Le dice Dios, no te he dado espíritu de cobardía. ¿Espíritu de qué? Cobardía. Sino te he dado espíritu de ¿qué? Poder. Espíritu de amor y espíritu de... Y tú conmigo puedes vencer. Es más, dice Dios, puedes ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada, nadie viendo. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, gracias por hablarnos. Nadie viendo, yo no sé cuál sea tu desafío, pero cualquiera que sea, hay un Dios grande y poderoso que está contigo y te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo te invito en esta mañana, ¿cuántos aquí pueden decir, pastor, eso era para mí? A ver, levanta tu mano, bien alto, bien alto. Dios me habló, gloria al Señor.